And I said, now we are taking another flight. We are traveling a lot in these 24 hours. And well, that fast, we are landing in Mexico. And for this occasion, I have the pleasure to speak in Spanish. And well, muy buenas noches, o tardes, o buenos días. Tenemos el placer de recibir en pantalla a María Iba, Sol Ortiz y Víctor López. Hola, José. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas noches, días, tardes. Buenas noches, días, tardes. Aquí noches. Aquí noches también. Muy bien. Sí. Estamos sincronizados entonces. Muy bien, pues me gustaría, si nos importa, empezamos con María Iba, líder del laboratorio, ¿no? Lo he traducido al español, líder del laboratorio de calidad del trigo y química de los cereales, ¿vale? En el CIMMYT. Bueno, yo tengo aquí preparado un par de preguntas para ti. Me pareció muy interesante, creo que podríamos hablar aquí por horas con ustedes, pero al final, bueno, tenemos que aprovechar estos minutos que tenemos para seguir viajando. Bueno, me gustaría que nos contases un poco cuáles son las acciones claves que estáis realizando, ¿no? Con el fin de transformar el sistema agroalimentario, ¿no? Hacia un futuro más sostenible, pero y sobre todo, ¿no? Más accesible, ¿no? Porque al final hablamos de sostenibilidad, pero también no podemos olvidar la sostenibilidad desde el punto de vista humano, ¿no? El punto de vista social. Ok. Bueno, José, muchas gracias por tu pregunta. Y una cosa antes de todo, posiblemente mi español no va a ser el mejor, pero espero que me vayan a entender, ¿ok? Vale, no problema. Bueno, entonces, sí, como dijiste, al final yo trabajo en el CIMMYT, que es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que está las oficinas las mayores están aquí en México. Y sobre el tema que me dijiste, antes de todo me gustaría empezar con algunos datos que sí son un poco más tristes, pero pienso que son importantes para entender el tema e entender más la importancia de este tema, especialmente enfocados en la nutrición, ¿no? Y bueno, hasta ahora en todo el mundo, millones de personas en ambos los países en desarrollo y desarrollados no tienen una alimentación adecuada a sus necesidades. Y también las dietas de mala calidad son desafortunadamente la raíz de todas las formas de malnutrición y hasta ahora causan alrededor de más o menos 11 millones de muertes prematuras de adultos cada año. También, aparte de esto, en escala mundial, más o menos hay alrededor de 1 de cada 9 personas con hambre y que puede estar subalimentada, y 1 de cada 3 personas que padece sobrepeso o obesidad. Y también se estima que, aparte de esto, alrededor de 2 billones de personas sufren de carencia de micronutrientes como hierro y zinc. Bueno, la incidencia, claro, de todas estas condiciones está fuertemente determinada por diferentes factores, que pueden ser ambos geográficos, sociales, económicos, y claramente hay algunos países, especialmente los países en desarrollo y especialmente los países que son en lugares como, por ejemplo, en África o en Sur Asia, que son más afectados. Y parte, yo diría, de la razón que contribuye a todas estas problemáticas está asociada pero con el sistema agroalimentario actual, que obviamente no puede proporcionar alimentos nutritivos, seguros y accesibles para todos, y que debe ser reorientado para abordar este problema. Además, los sistemas agroalimentarios
son todavía grandes contribuyentes a la degradación ambiental y contribuyen alrededor del 28% de las emisiones de gas de efecto invernadero y también de la reducción de la biodiversidad, de la degradación del suelo, entre muchos otros problemas. Y bueno, por todas estas razones, pienso que la transformación de los sistemas alimentarios actuales es urgente para mejorar la dieta, para abordar la carga mundial de desnutrición y para salvaguardar también la salud planetaria. Sin embargo, pero abordar cualquier parte de este desafío requiere, yo pienso, la comunicación entre todas las disciplinas, diferentes disciplinas, y requiere mirar a los sistemas agroalimentarios en su conjunto, desde la producción de los cultivos hasta el consumo del producto final. La investigación agrícola sin duda tiene un gran impacto en este cambiamiento y juega un papel fundamental para la mejora y la solución de algunas de estas problemáticas. Y en mi opinión, seguramente pienso que gran parte de la investigación agrícola debe seguir enfocándose en el mejoramiento de la productividad de los cultivos, que es necesaria para asegurar la seguridad alimentaria en los próximos años. Y esto, entre todos, incluye el desarrollo de variedades que sean resistentes a condiciones climáticas extremas y que puedan mantener un alto rendimiento también en previsión de un aumento de las temperaturas, por ejemplo, de alrededor de 1.5 grados centígrados, que pasarán los próximos años a causa del cambio climático. Y claramente muchos centros de investigación están trabajando en esto y más específicamente aquí en CIMMYT también estamos trabajando ambos en trigo y maíz para obtener variedades que tengan estas características, utilizando diferentes métodos que son en la mayoría de los casos utilizar y explotar la normal diversidad genética presente en ambas las variedades más modernas y las variedades ancestrales o locales. Y, pero pienso también que aparte de esto factor que es enfocado en el mantenimiento de la producción, el incremento de la producción, no solo en México, pero a nivel mundial al final, pienso que también es muy importante enfocar parte de la investigación en el mejoramiento de la calidad nutricional de diferentes cultivos, a través, por ejemplo, de la biofortificación. En este caso, hablo de la biofortificación como el desarrollo de variedades, de líneas, ¿no? de trigo, de maíz o de cualquier cultivo que tengan un más alto valor nutritivo, pero un más alto valor nutritivo especialmente enfocados en micronutrientes que son asociados con la malnutrición. Actualmente también en nuestro centro estamos trabajando en esto ambos en trigo y maíz. Especialmente en ambos trigo y maíz estamos trabajando para desarrollar variedades que tengan un más alto contenido, por ejemplo, de zinc, que es un micronutriente fundamental para el correcto desarrollo cognitivo y neurológico de las personas. Y actualmente diferentes variedades de trigo biofortificadas que tienen alrededor del 20% más de cantidad de zinc comparado al nivel normal, se liberaron ambos en Asia y en América Latina, y también variedades que tienen un mayor contenido de zinc de maíz se liberaron también en América Latina y África, que son los países donde muchas de nuestras líneas que desarrollamos al final son orientadas. Y también, aparte del desarrollo de variedades con más contenido de zinc, por ejemplo, se está trabajando en la selección de variedades de maíz que tienen un mayor contenido de provitamina A, que
También esto es un componente fundamental para la correcta salud visiva y en muchos países, especialmente de África, se sufre de deficiencia de este tipo de provitamina. Y por esta razón también algunas variedades de este maíz con un mayor contenido de provitamina A se liberaron en África. Y por fin también siempre sobre el tema del incremento de la calidad nutritiva de diferentes cultivos. Estamos trabajando nosotros para el mejoramiento, el incremento de la cantidad de fibra en algunas variedades, especialmente de trigo. También la fibra, a diferencia de otros componentes, como por ejemplo el zinc o la provitamina A, no es como asociada a específicas enfermedades, pero sí su consumo está asociado con un mejoramiento y con una disminución de algunas patologías como cardiovasculares o metabólicas que son también asociadas con una mala dieta. Y que en la mayoría de los países ambos en desarrollo desarrollados, la mayoría de las personas no consumen bastante cantidad de fibra. Como en los Estados Unidos, solo más del 90% de las personas no consumen bastante fibra. Y bueno, estos son solo dos o algunos de los factores en los que pienso que se debería trabajar para asegurarse de producir una adecuada cantidad de alimentos y para que todos puedan tener acceso a una dieta completa y nutritiva. Pero también, claramente, yo hoy hablé especialmente de estos factores porque son los temas en los que actualmente estoy trabajando más. Pero también pienso, estoy segura que todos estarán de acuerdo que es fundamental seguir trabajando en otros puntos, en otros factores, como por ejemplo, es muy importante seguir trabajando y, por ejemplo, en facilitar el desarrollo y la adopción de prácticas agronómicas sostenibles, especialmente en el contexto del cambio climático y en las condiciones de recursos limitados de los pequeños agricultores. Pienso que sería muy importante también mejorar las prácticas de procesamiento, fabricación, almacenamiento y distribución de los alimentos para que se pueda reducir las pérdidas ambos en términos de calidad que de cantidad de los alimentos. Y también, entre los otros, asegurar el acceso a diferentes alimentos entre grupos vulnerables en diferentes culturas en diferentes sistemas de producción y comercialización. Claramente hay muchos más puntos en los que se debería trabajar, en los que se está trabajando, en los que necesitamos que continuar a trabajar para asegurar que en verdad se siga asegurando la presencia de seguridad alimentaria, también de productos que sean nutritivos, más que todos que puedan llegar a todas las personas, independientemente de los diferentes factores. Claramente esto necesita no solamente el trabajo de instituciones como las donde yo trabajo, pero también necesitan involucrarse gobiernos, muchas empresas privadas y públicas y todos los actores que participan en el sistema agroalimentario. Pero es importante que se empiece y se siga trabajando para obtener algo mejor. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Tu español es infinitamente mejor que el mío, o sea que, de nuevo, gracias por tu tiempo. Y bueno, ahora me gustaría llamar en pantalla a Sol Ortiz. Sol Hola, Ortiz, ¿qué tal? bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí con nosotros y dedicarnos este tiempo. Bueno, bióloga y doctora en ecología. Veo también que participas en la comisión que vela por la seguridad, ¿no? Por la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados.
Y bueno, antes de profundizar en este temilla, ¿no? En la que me gustaría hacerte una pequeña pregunta si después nos queda tiempo, pero sé que tienes algo de información muy interesante que compartirnos, así que adelante, por favor. Muchísimas gracias. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Share screen, a ver si me deja. Ya estoy viendo que voy a compartir. Espérame, una ventana. Listo. Sol, si no te importa, cuando vea que te queda un minutito, te interrumpiré y te avisaré, ¿vale? Sí, te lo voy a agradecer muchísimo, de hecho. No sé si Vale. ya vean mi pantalla. Sí, perfectamente. Perfecto. Muy bien, pues nada más el título está en inglés y se refiere a las herramientas que tenemos de planeación y cómo estamos avanzando diferentes estrategias en el sector agropecuario para la producción sostenible de alimentos y como dije, es todo un honor participar en este ejercicio. Quiero resaltar entonces dentro de estos instrumentos de planeación lo que es nuestro programa sectorial de agricultura y desarrollo rural, justamente en la Secretaría para la que trabajo y que estoy ahora a cargo de la Dirección General de Atención al Cambio Climático en el sector agropecuario. Bueno, estos tres elementos que ven en el centro, productividad, sostenibilidad e inclusión, son nuestros pilares que buscamos contribuyan a la autosuficiencia alimentaria en este programa sectorial y que están relacionados con diferentes objetivos de desarrollo sostenible, en marco sobre todo el objetivo 2 de hambre cero y el objetivo 12 de producción y consumo responsables, pero también incide sobre otros objetivos que ya aparecieron ahí y que también están muy relacionados con acción por el clima. Quiero resaltar que estos tres pilares se busca fundamentarlos en la agricultura del conocimiento, haciendo un reconocimiento que este conocimiento debe converger desde la perspectiva científica y tradicional. ¿Qué elementos de cada uno de estos maneras de conocer podemos encontrar para que converjan y fortalecer la toma de decisiones? Entonces, les voy a llevar en esta presentación muy breve con algunos ejemplos de las actividades y acciones que están en nuestro programa sectorial y que tienen también que ver con la contribución determinada a nivel nacional que se publicó por México justo a finales de diciembre del año pasado. Estos elementos de la contribución nacional, de la contribución determinada a nivel nacional, tienen factores que están asociados a la cuestión de mitigación, como estos que ven en pantalla, que justamente estoy haciendo énfasis en los que tienen que ver con agricultura y ganadería, y también otros que tienen que ver con la cuestión de la adaptación, y que nuevamente dentro de la contribución determinada a nivel nacional tienen identificados cuáles son los ODS a los que contribuye. No voy a poder mencionar todas las actividades que estamos haciendo por cuestiones de tiempo, pero me voy a centrar en las que están asociadas a nuestro objetivo prioritario 3, que tiene mucho que ver con lo que celebramos el día de hoy en el Día Mundial de la Tierra y que habla de incrementar las prácticas de producción sostenible, de las que ya habló un poquito María, en el sector agropecuario y acuícola pesquero, y esto frente a los retos y riesgos que nos representa el cambio climático, que pues cada vez son más eminentes. Quiero enfatizar iniciando que el trabajo para generar estos instrumentos de planeación pues siempre tiene que ser muy colaborativo y que vemos dentro de nuestro sector esta conexión muy clara entre cambio climático y biodiversidad y así como otros factores importantes de este sistema como son los suelos y el agua. Y obviamente me voy a centrar en estos elementos que ven en pantalla que tienen que ver con recursos genéticos, la integración de la biodiversidad en la agricultura, polinizadores, etcétera, y elementos de mitigación o adaptación. Aquí ven abajo todos nuestros órganos sectorizados, que tienen que ver con la colaboración de la que hablo a nivel intrasectorial en la Secretaría. Y en esta lámina ilustro muy brevemente también que no solamente se debe de colaborar por razones obvias a nivel de los sectores, sino que nos hace mucho bien, y ya lo mencionaban varios de los ponentes que me antecedieron, tener esta colaboración intersectorial, multidisciplinaria y pues con todos los actores relevantes.
Y esto es particularmente importante para México porque además de que tenemos enorme heterogeneidad y enorme diversidad biológica, y hablo de heterogeneidad en los paisajes, en las regiones, en los climas, también tenemos gran heterogeneidad en nuestras poblaciones, en las maneras como se producen los alimentos, en las maneras de interactuar, diferentes culturas, gran biodiversidad cultural, y todo esto se tiene que atender. Y esto significa un enorme reto para las políticas públicas que tienen que justamente buscar atender las necesidades de sectores bastante heterogéneos. Bueno, entonces los ejemplos que voy a poner son 4 estrategias que tienen distinto nivel de avance, y reitero que son trabajos que están sustentados sobre todo en la colaboración. La primera es la ENCUSP, que le llamamos así, es nuestra Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores, que fue un ejercicio muy participativo en donde trabajamos la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Medio Ambiente, la CONAVIO, la CONAMP, el SENACICA, diferentes instancias de gobierno, así como diferentes actores relevantes, y aquí ilustro que este ejercicio participativo pues nos tomó un buen rato, y de hecho tuvimos nuestro primer taller afortunadamente antes de la pandemia. Después ya no pudimos reunirnos presencialmente, pero tuvimos la oportunidad con el apoyo de la GIZ de tener talleres con organizaciones de la sociedad civil, productores, empresas. Afortunadamente también colaboramos con gobiernos de los estados. Tuvimos el apoyo en el desarrollo de estrategia, particularmente de la academia, instituciones de investigación. Y bueno, esta estrategia en particular contribuye dentro de los ejes de la contribución determinada a nivel nacional, en el eje 3 de fortalecer instrumentos e implementar acciones para la conservación de la biodiversidad. Estamos en esta estrategia ya en la fase de implementación, esta ya está desarrollada. La otra que les quiero compartir es nuestro plan estratégico de cambio climático para el sector acuícola, agrícola, pecuario, acuícola y pesquero, que obviamente no voy a detallar por cuestiones de tiempo los diferentes factores y elementos que componen este plan estratégico. Este está en desarrollo. Obviamente buscamos que esté alineado con nuestra contribución determinada a nivel nacional, que pues emana de los acuerdos, del Acuerdo de París, y que contribuye al ODS 13, pero además que está alineado también a nuestros instrumentos de planeación, como es el Programa Especial de Cambio Climático. Otro elemento sumamente importante desde nuestra perspectiva es justamente la conservación de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura. Hemos conformado un comité sectorial que atiende este objetivo de promover la conservación, el manejo, la distribución justa y equitativa de los beneficios y el aprovechamiento sostenible de estos recursos genéticos, sobre todo a través de la coordinación intrasectorial, pero con diferentes instituciones, con diferentes miembros de diferentes disciplinas, y aquí con el apoyo organizado en 4 grandes subcomités de las redes y macroredes que están conformadas por productores, academia y organizaciones de la sociedad civil, y contribuyen a estos 2 ejes de la contribución determinada a nivel nacional. El ya casi último ejemplo. Perfecto, ya casi termino. Este tiene que ver con la Estrategia Nacional para Suelo y Agua Agrícolas, que busca la restauración, conservación y el manejo sostenible del agua, del suelo y del agua en el sector agropecuario. También contribuye a uno de los ejes de la NDC, y aquí ya tenemos un leve avance que tiene que ver con una campaña que estamos fortaleciendo desde el año pasado, que se llama Mi Parcela No Se Quema, y atiende puntualmente a la reducción de emisiones y a favorecer la incorporación de esquilmos agrícolas, y con eso también a presentarle a los productores opciones y alternativas para el manejo sostenible de los suelos. Y aquí como conclusión, pues nada más comentar que buscamos esta visión integral para alcanzar la autosuficiencia alimentaria, transitar hacia modelos de producción sostenibles, en donde cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de responsabilidad ambiental, que sea viable para los productores, que mejore sus condiciones de vida, que esté asociada a la justicia y equidad de estas comunidades que han quedado rezagadas. Entonces, muy brevemente, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Sol, por compartir todo este tiempo y toda esta información. Continuamos con México. Ahora me gustaría llamar en pantalla a Víctor López Saavedra, Senior Partnership Leader y Project Manager. Trabajas para la FAO y además también para el Inter-American Development Bank. Bueno, teniendo este background, digamos, tan interesante y me animo también a decir, ¿no? En cualquier modo interdisciplinar. A mí me gustaría, si es posible, que nos hablaras un poco de cuáles son las principales acciones, ¿no? que desde tu background estás desarrollando para traer una agricultura más sostenible, ¿no? Hola, José, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Saludos, un gusto participar en esta sesión internacional. De hecho, creo que el perfil de los participantes un poco demuestra este planeta interconectado en el que estamos, ¿no? Y a pesar de las distancias y de la situación de pandemia, pues conseguimos avanzar, ¿no? De hecho, venimos trabajando cosas bastante interesantes. Mencionabas un poco sobre las experiencias de trabajo que he podido juntar o sumar en estos últimos años. He estado trabajando en Roma, en la FAO, he estado trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo, ahora también dentro del consorcio al que se refería María Itri anteriormente en el CIMIT. De lo que se trata es de promover sistemas de producción de alimentos en los cuales no hay una diferencia o no hay una ruptura entre lo que sucede en el campo, lo que sucede en la industria agroalimentaria y lo que sucede en las casas o en los restaurantes, en los lugares de consumo de los alimentos. Tiene que haber una linealidad, ¿no? Una interconexión entre todos esos elementos y tiene que haber una cierta circularidad también a la hora en la que identificamos cómo los recursos productivos pasan de un lugar a otro, ¿no? Es importante mencionar que cuando hablamos de sostenibilidad o de sustentabilidad, según el país en el que prefiere una terminología o la otra, evidentemente hay varios factores, varios elementos centrales que han sido referidos por varios de los ponentes que han estado participando a lo largo de estas horas, ¿no? Entonces, clásicamente hablamos de los elementos económicos, de los elementos medioambientales, de los elementos sociales. Tienen que dialogar estas tres patas, digamos, de la sostenibilidad, pero además debemos de ser flexibles a la hora de considerar que una organización que quiera promover alimentos sostenibles, alimentos saludables, puede decidir orientarse hacia una parte de estos elementos fundacionales, ¿no? Es decir, podemos centrarnos en la parte económica y dentro de la parte económica, como empresa, por ejemplo, de producción de alimentos, es válido el decir yo voy a asegurar que mi cadena de valor, que mi cadena de producción tenga unas ganancias justas y voy a monitorear cuál es la ganancia que se produce en cada uno de esos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que mis productores asegurar que por lo menos ganan un 25 o un 30% de lo que emplean, de los recursos que emplean en la producción de alimentos, que sean sus ganancias, ¿no? Y que así sucede en cada uno de los eslabones de la cadena. O puede haber otra empresa o otro regulador que se ocupa de un tema que tenga que ver con los residuos de agroquímicos, ¿no? Entonces, puedes decir, para mí la sostenibilidad está centrada en cómo se manejan los agroquímicos, ¿no? Existen tecnologías cada vez más afinadas que nos ayudan a aplicar la cantidad adecuada de productos de nutrición en el momento adecuado, en el tiempo adecuado. Es lo que se viene llamando la agricultura de precisión, que anteriormente venía siempre asociada a grandes productores, a elementos de tecnología complejos, difíciles de alcanzar, pero que hoy en día toda una serie de actores estamos trabajando para que la agricultura de precisión pueda ser llevada a todas las escalas de producción. Entonces, de esa forma, reducimos los agroquímicos y también tenemos una agricultura más sostenible, ¿no? Y hay en realidad varias fórmulas por las que se puede llegar a la agricultura sostenible. En este entorno en el que operamos, y un poco una característica de los últimos 5 o 10 años, nos podemos referir a lo mejor al poder del consumidor a la hora de movilizar
una agricultura sostenible, ¿no? Entonces, uno de los mensajes que vengo repitiendo es que no hay una única forma de ser sostenible, de la misma forma que el productor debe de poder decidir cuáles son sus decisiones, cuál es el abanico de opciones que tiene a la hora de determinar cómo producir alimentos para su propio consumo, en primer lugar, para el consumo comunitario, para el consumo local, en segundo lugar, y para comercializar, en tercer lugar, ¿no? Entonces, siempre y cuando estemos trabajando hacia una generación de opciones y de una mayor oferta de productos sostenibles, estaremos trabajando en la dirección correcta. El consumidor, insisto, y la sociedad civil tienen el poder de modificar, de pulsar la demanda de esos alimentos, ¿no? Los estudios nos demuestran que no es posible, a lo mejor, que todo el planeta consuma bio, ¿no? O consuma orgánico. O sea, simplemente los números no dan, ¿no? Y tampoco es posible o es viable continuar con un ritmo de producción de alimentos que está basado en una intensificación que no sea sostenible. Es decir, la sobreexplotación de los recursos tiene un límite, ¿no? Y lamentablemente ya lo hemos visto. Tiene un impacto, evidentemente, en elementos como el cambio climático, el sobrecalentamiento del planeta, pero a nivel muy local también los suelos se empobrecen, pierden los nutrientes, se producen deslizamientos de tierras. Es decir, la agricultura intensiva no sostenible tiene los días contados y no es solo un elemento de marketing o una tendencia, sino que es un elemento hacia el que tenemos que estar trabajando de forma coordinada. De acuerdo, pues telepáticamente ha respondido ya a mi segunda pregunta, Víctor. Okay. Aprovechamos estos 3 minutitos que nos quedan. Pues bueno, la segunda pregunta es un poco que cómo os estáis asegurando de que todas estas acciones se estén, digamos, aplicando de una manera equitativa, ¿no? De una manera equilibrada. Pero también creo que es un punto que me parece interesante y no sé si nos podría responder si existe una regla o metodología, ¿no? También para que controle de algún modo ese equilibrio o diferencia que hay entre el sector público y el sector privado. ¿Cómo un poco gestionáis esa relación, no? Sí, bueno, son relaciones complejas, pero son relaciones en las que hace falta visibilizar lo que sucede para lograr los objetivos que queremos, ¿no? Se habla de una cuádruple hélice realmente. Por un lado tenemos al sector público, por otro lado el sector privado, pero también tenemos a los institutos de investigación, a la academia, que tienen que jugar un rol neutral o de vertebración o de movilización de conocimiento entre esos dos, y tenemos las organizaciones de la sociedad civil, donde entran los consumidores, pero también entran las ONGs, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente son como 4 grandes grupos de actores que están en constante movimiento y buscando espacios de colaboración y de generación, al final, de modelos de negocio agroalimentarios que funcionen, ¿no? No podemos olvidarnos que el sector privado, que tiene un rol pues, preponderante porque son quienes transforman el producto, los ingredientes, digamos, en un producto que puede ser llevado a los distintos puntos de consumo. Entonces, el rol del sector privado es clave, ¿no? El rol del sector público es un poco el de regular y el de dar un contexto donde las empresas que buscan maximizar sus beneficios de forma natural necesiten cumplir unas reglas del juego, ¿no? Y esas reglas del juego que el sector público dicta o facilita o coordina vienen informadas por lo que la ciencia, la investigación sugiere o indica y lo que la población, los consumidores, los votantes, si queremos ponerlo así, le piden al sector público, ¿no? Entonces, hay una constante interrelación entre los cuatro elementos y lo que hemos visto que funciona a la hora de motivar al sector privado, no solo cuando existe un marco regulatorio que les limita o que define lo que pueden y lo que no pueden hacer, sino dentro del ámbito voluntario, ¿vale? Porque hay muchas certificaciones de sostenibilidad que son todavía voluntarias. El elemento clave es conseguir que haya un acuerdo entre, digamos, en líneas muy simples, lo que está bien y lo que está mal, y que ese acuerdo se produzca en lo que llamamos un espacio precompetitivo. Es decir, si las empresas
antes de ponerse a hacer una guerra de precios, deciden que por lo menos tienen que garantizar unos elementos de base, unos salarios dignos, ¿no? Una eliminación de agroquímicos, por ejemplo, que saben que no son beneficiosos ni para el medio ambiente ni para el hombre, pues si toman esos acuerdos de forma previa a la competencia comercial que luego se va a dar entre ellos, estamos eliminando un poco esos problemas desde la base, ¿no? Perfecto, Víctor. Clavado, hemos llegado al tiempo. Muchísimas gracias también por compartir tu tiempo con nosotros. Ha sido un placer. Y bueno, ahora continuamos viajando por el mundo. Nos vamos a la West Coast. I'm gonna switch to the English. So we are gonna continue traveling around the world. Now we are going to the West Coast. And que viva México.